El universo tiene un sentido del humor peculiar. Esto quedó muy claro cuando un trozo de uña rebelde del pie izquierdo del creador de todo viajó a exactamente 27.000 millas por hora a través de 16 dimensiones y aterrizó en la sopa de Gary Hoffman. No era una sopa cualquiera. Era crema de nebulosa con un toque de polvo de estrellas, la receta de su abuela. La uña del pie produjo un leve tintineo al tocar la superficie, luego se hundió en el caldo cósmico, comenzando ya a disolverse y a liberar sus propiedades alteradoras de la realidad. Gary se quedó mirando las ondulaciones en su sopa. Estaba seguro de haber visto algo caer, pero no lograba identificar qué era. Se encogió de hombros y siguió comiendo, sin darse cuenta de que el universo acababa de elegirlo para algo bastante importante. De la misma manera que el universo a menudo selecciona individuos completamente inapropiados para tareas de importancia galáctica. La uña del pie, ahora completamente disuelta, comenzó a reescribir pequeñas porciones del ADN de Gary, principalmente las partes aburridas que controlaban el crecimiento del vello de sus orejas y su inexplicable atracción por los estampados de cuadros. La vida de Gary continuó con normalidad durante aproximadamente 23 días. Iba a su trabajo en el Servicio Intergaláctico de Paquetería, que a pesar de su nombre grandilocuente, en su mayoría entregaba paquetes dentro de un radio de 3 millas del Distrito Comercial Central, alimentaba a su lagarto mascota llamado Morauriz, que secretamente tramaba la dominación mundial, pero carecía de pulgares oponibles para operar el equipo necesario, y ocasionalmente intentaba entablar conversación con la persona atractiva que trabajaba en la cafetería de la esquina, con resultados invariablemente desastrosos, que incluyó derrames de bebidas, en una ocasión memorable, un pequeño incendio. El día 24, mientras Gary preparaba su tazón matutino de hojuelas de cereal transgénico, llamaron a su puerta. Esto era inusual porque Gary vivía en el piso 79 de un edificio con excelente seguridad y sin ascensor. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más insistencia. Próximo. Gary llamó, tropezando con los planes de dominación mundial de Morris, que habían sido disfrazados como una serie de dibujos a lápiz de colores en papel de construcción. Cuando Gary abrió la puerta, se encontró con una anciana menuda que llevaba lo que parecía ser un traje espacial hecho completamente de latas de aluminio recicladas y tapones de botellas. Su cabello estaba recogido en un elaborado moño que parecía desafiar no solo la gravedad, sino también varias otras leyes fundamentales de la física. ¿Gary Hoffman?, preguntó, con una voz sorprendentemente grave y resonante para alguien de su estatura. Sí, respondió Gary, preguntándose cómo había subido 79 tramos de escaleras con un traje espacial casero. Soy la embajadora Z del Alto Consejo de Acontecimientos Improbables, anunció, entregándole una tarjeta de visita que parecía estar hecha de un material que no era ni papel ni metal, sino que de alguna manera lograba hacer ambas cosas de forma incómoda. Has sido seleccionado. ¿Seleccionados para qué?, Gary preguntó, examinando la tarjeta, cuya información parecía cambiar cada vez que parpadeaba. Para salvar la galaxia, por supuesto, respondió la embajadora Z con el aire de quien explica que el agua moja. La uña del pie te ha elegido. ¿Ahora qué? La uña del pie cósmica. Cayó en tu sopa hace 23 días. Crema de nebulosa, si no me equivoco. Una elección deliciosa. Por cierto, Gary la miró fijamente. ¿Cómo sabes lo que comí hace 23 días? El Alto Consejo sabe muchas cosas, señor Hoffman. Por ejemplo, sabemos que tu lagarto Maurice planea conquistar el mundo. Al oír su nombre, Maurice asomó la cabeza por debajo del sofá y le dirigió a la embajadora Z una mirada que solo podría describirse como la versión reptiliana de una mirada de culpabilidad. Es inofensivo, dijo Gary a la defensiva. Ni siquiera sabe usar el abrelatas. Todavía no, dijo la embajadora Z con tono ominoso. Pero no estoy aquí por eso. Has sido elegido para alimentar a los dragones. Los dragones, repitió lentamente, como si le hablara a un niño particularmente torpe. Los 3 dragones cósmicos que mantienen el equilibrio de la realidad.
Necesitan ser alimentados, y usted ha sido seleccionado como su nuevo cuidador. Gary parpadeó varias veces. Creo que te has equivocado de persona. No sé nada de dragones. Apenas puedo mantener vivo a Maurice, y él principalmente come grillos liofilizados de la tienda de mascotas. La embajadora Z suspiró profundamente. La uña del pie nunca elige mal, señor Hoffman. Prepara una maleta. Sales en 20 minutos. ¿20 minutos? No puedo simplemente irme. Tengo trabajo. Tengo responsabilidades. Tengo. Gary dejó la frase en suspenso, al darse cuenta de que, aparte de su trabajo en el servicio de paquetería intergaláctico y de asegurarse de que Maurice no incendiara accidentalmente el apartamento mientras intentaba construir un dispositivo del fin del mundo, en realidad no tenía muchas responsabilidades. Han pasado 19 minutos, dijo la embajadora Z, mirando un reloj que parecía tener 17 manecillas y ningún número. Gary miró a su alrededor en su apartamento. No era gran cosa, pero era mi hogar. La idea de irme a alimentar a unos dragones cósmicos me parecía absurda. Y, claro, también lo hizo una anciana con un traje espacial casero que subió 79 pisos por las escaleras para entregar un mensaje sobre una uña del pie divina. De acuerdo, dijo Gary finalmente, pero Maurice viene conmigo. La embajadora Z miró al lagarto, que ahora llevaba puesto lo que parecía ser un pequeño sombrero de papel de aluminio. Eso es aceptable, dijo. A los dragones podría gustarles tener cerca a un pequeño compañero reptiliano. Podría recordarles a su juventud. 17 minutos después, Gary había preparado una bolsa de lona con artículos esenciales, varias mudas de ropa, su cepillo de dientes, una copia muy usada de Cómo hacer amigos sin incendiar cosas, una guía para principiantes y un pequeño terrario para Maurice. La embajadora Z lo condujo por los 79 tramos de escaleras, que de alguna manera parecieron pasar mucho más rápido al bajar que al subir, y salieron a la calle, donde un vehículo que parecía un cruce entre un Volkswagen Beetle clásico y un sumergible de aguas profundas estaba estacionado ilegalmente en una zona de carga. Tu carroza te espera, dijo la embajadora Z, pulsando un botón de su traje que hizo que la puerta del vehículo se abriera con un sonido parecido al de una ballena beluga con hipo. Gary vaciló. ¿A dónde vamos exactamente? Al límite de lo posible, donde se encuentran los dragones, respondió la embajadora Z. Son unos 30 minutos en coche, dependiendo del tráfico. Suele haber atascos en el punto de inflexión durante la hora punta. Gary apretó con más fuerza su bolsa de lona y entró en el vehículo, colocando con cuidado el terrario de Maurice en su regazo. El interior era sorprendentemente espacioso y olía ligeramente a canela y aceite de motor. La embajadora Z se sentó al volante y pulsó una serie de botones en el salpicadero, lo que hizo que el vehículo se elevara unos 90 centímetros del suelo con un suave zumbido. Cinturón de seguridad, le recordó. Gary forcejeó con el cinturón, que parecía estar hecho de un material similar a la seda pero con la apariencia de metal líquido. Una vez abrochado, la embajadora Z pulsó un gran botón rojo, y el vehículo salió disparado con tal aceleración que Gary sintió que su rostro se transformaba momentáneamente en una expresión que jamás había tenido. Recorrieron la ciudad a una velocidad vertiginosa, zigzagueando entre los edificios, en ocasiones, atravesándolos de una forma que sugería que las leyes de la física eran más bien meras sugerencias en aquel vehículo en particular. Durante todo el trayecto, la embajadora Z mantuvo una narración continua sobre la historia del cosmos. Dragones. Han existido desde antes del principio, explicó. Son quienes realmente insuflan vida al cosmos. El azul, azurita, controla el flujo del tiempo. El naranja, escama de brasa, gestiona el calor y la energía de las estrellas. Y el negro, colmillo del vacío, mantiene el equilibrio de la materia oscura. Juntos, evitan que la realidad colapse sobre sí misma como un alma mal hecha. ¿Y necesitan ser alimentados?, preguntó Gary, aún intentando asimilarlo todo. Por supuesto que necesitan ser alimentados, respondió la embajadora Z.
Todo necesita sustento, señor Hoffman, incluso las entidades cósmicas. El anterior cuidador, el señor Blinglesnaug, se jubiló tras 3000 años de servicio. Dijo que quería perseguir su sueño de convertirse en bailarín de discoteca profesional. ¿3000 años? Chilló Gary. Oh, no se preocupe, dijo la embajadora Z, malinterpretando su preocupación. No se espera que sirva tanto tiempo. El contrato estándar es de solo 500 años, y envejecerás muy lentamente mientras estés en presencia del dragón, por lo que seguirás estando bastante ágil cuando finalice tu plazo. Antes de que Gary pudiera expresar su objeción a un compromiso de 500 años con el que definitivamente no había estado de acuerdo, el vehículo se detuvo bruscamente. La repentina desaceleración habría lanzado a Gary a través del parabrisas de no ser por el inusual cinturón de seguridad, que pareció anticiparse a la parada una fracción de segundo antes de que ocurriera. «Ya estamos aquí», anunció alegremente la embajadora Z. Aquello parecía ser la entrada a lo que parecía un castillo medieval común y corriente, situado de forma incongruente entre una lavandería y una tienda de muebles de descuento. El castillo estaba hecho de grandes piedras grises, con torres, un puente levadizo y lo que parecía ser un monstruo del foso con aspecto muy aburrido, flotando en el agua estancada que lo rodeaba. «¿Este es el límite de lo posible?», preguntó Gary, poco impresionado. «Bueno, la entrada», aclaró la embajadora Z. «El verdadero límite está dentro. Las dimensiones espaciales se vuelven un poco flexibles ahí dentro». Condujo a Gary a través del puente levadizo, asintiendo cortésmente al monstruo del foso, que levantó un apéndice viscoso a modo de saludo. Las enormes puertas de madera del castillo se abrieron automáticamente al acercarse, revelando un interior cavernoso que parecía mucho más grande de lo que sugerían las dimensiones exteriores del edificio. El interior del castillo era una extraña mezcla de mampostería medieval y tecnología avanzada. Antorchas iluminaban las paredes, pero emitían una luz constante y sin llama, claramente artificial. Armaduras permanecían firmes, cambiando de posición ocasionalmente cuando creían que nadie las veía. Y en el centro del gran salón era lo que parecía ser una recepción. Detrás de ella, un robot vestido como un escriba medieval se sentaba. «Bienvenidos al límite de lo posible», dijo el robot con una voz que sonaba como si hubiera sido programada para hablar inglés antiguo, pero que había desarrollado un ligero acento de Brooklyn tras años de servicio. «Tiene cita». «La embajadora Z y Gary Hoffman», anunció Z. «Nos esperan». El robot consultó un pergamino que en realidad era una pantalla táctil ingeniosamente disfrazada. «Ah, sí, el nuevo cuidador de dragones. Por aquí, señor y señora». El robot los condujo a través de una serie de corredores que parecían desafiar la geometría euclidiana. Gary estaba seguro de que habían girado a la derecha 4 veces seguidas sin regresar nunca a su punto de partida. Finalmente, llegaron a una enorme puerta de piedra con símbolos inscritos que lastimaban los ojos de Gary si los miraba directamente. «La cámara del dragón», anunció el robot. «Señor Hoffman, encontrará sus aposentos a través de la pequeña puerta a la izquierda del área de alimentación. Embajadora Z, el Alto Consejo solicita su presencia en la sede lo antes posible». Algo sobre un fragmento de uña del pie derecho, descontrolado y perteneciente a una especie de cósmica, que está causando estragos en el sector 7. La embajadora Z suspiró. «Siempre hay algún problema con esas uñas de los pies». «Muy bien», dijo ella dirigiéndose a Gary. «Todo lo que necesitas saber está en el manual que tienes en tu mesita de noche. Alimenta a los dragones puntualmente a las 9 de la mañana todos los días. Nunca llegues tarde, y hagas lo que hagas, no confundas su comida. Cada dragón tiene necesidades dietéticas específicas». Con esa críptica advertencia, la embajadora Z se dio la vuelta y siguió al robot por donde habían venido, dejando a Gary solo frente a la enorme puerta. Maurice asomó la cabeza por fuera del terrario e hizo un sonido que Gary interpretó como: «¿En qué lío nos has metido esta vez?». «No lo sé, amigo», respondió Gary.
pero supongo que pronto lo descubriremos. Tras respirar hondo, Gary empujó la enorme puerta y entró en la cámara del dragón. La escena que se le presentó fue a la vez sobrecogedora y aterradora. La cámara era increíblemente vasta, con un techo que parecía extenderse hasta el infinito, mostrando lo que parecían estrellas y galaxias reales. El suelo era de piedra pulida, desgastada por milenios de pasos. Y contra la pared del fondo, encadenados con eslabones que brillaban con una luz interior, había 3 enormes dragones. Tal como lo había descrito la embajadora Z, había un dragón azul, un dragón naranja y un dragón negro. Cada una tenía el tamaño de un pequeño edificio de oficinas, con una escala que parecía cambiar y desplazarse mientras Gary observaba. Las escamas del dragón azul ondulaban como el agua, dejando entrever ocasionalmente destellos de diferentes épocas en su interior. El dragón naranja irradiaba calor. Sus escamas brillaban como brasas en un fuego agonizante. Y el dragón negro era difícil de mirar directamente. Su forma parecía curvar la luz a su alrededor, creando un vacío con la forma de un dragón. Las 3 bestias gigantescas estaban sujetas al muro de piedra con cadenas brillantes, lo que les permitía un movimiento limitado, pero les impedía volar. Al entrar Gary, volvieron sus antiguos ojos inteligentes hacia él, y sintió el peso de su mirada colectiva como una presión física. Hola, dijo Gary, con voz débil en la inmensidad de la sala. Soy Gary. Supongo que soy tu nuevo cuidador. El dragón azul azurita bajó su enorme cabeza para observarlo mejor. Eres pequeño, observó con una voz que sonaba como agua corriendo y relojes haciendo tic-tac. El anterior también era pequeño al principio. Luego creció. Todos crecen con el tiempo. Hablando del tiempo, el dragón naranja escama de brasa hizo retumbar su voz como el crepitar de las llamas. Son casi las 9. No nos han dado de comer desde ayer. Gary miró su reloj. En efecto, eran casi las 9, aunque no estaba del todo seguro de cómo era posible dado el viaje aparentemente imposible que acababa de realizar. Claro. Comida. Debería. ¿Dónde está la comida? ¿La zona de preparación? Susurró el dragón negro colmillo del vacío con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Detrás de ti. Gary se giró y vio lo que parecía ser una cocina medieval, un taller de piedra, un brasero con varios utensilios de cocina y una gran zona de almacenamiento. Se acercó con cautela, aferrado aún al terrario de Maurice. En una mano llevaba su bolsa de lona y en la otra, un libro encuadernado en cuero titulado Cuidado y alimentación de dragones cósmicos. Una guía completa, con letras doradas en relieve. Gary dejó la bolsa en casa de Morris y abrió el libro por la primera página. Dirigido al cuidador, decía, enhorabuena por haber sido seleccionado para este prestigioso puesto. El destino de la realidad misma descansa ahora sobre vuestros hombros, o más específicamente, sobre vuestra capacidad para alimentar adecuadamente a 3 de las entidades más poderosas que existen. Sin presión, jaja. Pero en serio, no lo arruinen o la existencia tal como la conocemos colapsará en una singularidad de proporciones cósmicas. Toda la suerte. El alto consejo de los acontecimientos improbables. Gary pasó a la sección de alimentación y encontró instrucciones detalladas para preparar la comida de cada dragón. Según el libro, la azurita requería una mezcla de artefactos históricos cronológicamente significativos molidos hasta formar una pasta y mezclados con la esencia de la posibilidad. La escama de brasa necesitaba la energía concentrada de una pequeña estrella cuidadosamente contenida en un cuenco de cerámica especial y adornada con polvo de meteorito. La dieta de Boifang consistía en extracto de materia oscura con un acompañamiento de espuma de horizonte de sucesos. ¿Cómo se supone que voy a conseguir todo esto? Gary murmuró para sí mismo, como respondiendo a su pregunta, cuando notó 3 grandes armarios etiquetados con el nombre de cada dragón. Al abrir el armario de azurita, encontró estantes repletos de frascos que contenían lo que parecían ser artefactos históricos conservados en algún tipo de líquido. Fragmento de la rueda original,
3500 a.C. El botón perdido de Napoleón, 1812. El primer microchip, 1958. Y así sucesivamente. También había un mortero y una mano de mortero hechos de un material opalescente que parecía cambiar de color según lo mirara. El armario de Emberskales contenía lo que parecían pequeñas esferas de vidrio, cada una con una estrella en miniatura giratoria, junto con un cuenco de cerámica que parecía estar hecho de un material similar al escudo térmico de un transbordador espacial. Diversos frascos de polvo brillante estaban etiquetados como diferentes tipos de restos de meteoritos y asteroides. El armario de Boifang era el más extraño. Parecía ser mucho más profundo de lo que sugerían sus dimensiones exteriores, extendiéndose hacia lo que parecía un vacío sin fin. Flotando en ese vacío había recipientes de diversas formas, cada uno conteniendo sustancias cuya mirada directa dañaba el cerebro de Gary. «De acuerdo», dijo Gary, arremangándose. «Hagámoslo». Se puso el delantal que encontró colgado cerca, una prenda marrón resistente con múltiples bolsillos y las palabras «besar al cocinero bajo su propio riesgo», bordadas en el frente, y se puso a trabajar preparando las comidas del dragón según las instrucciones del libro. El proceso resultó más complicado de lo que esperaba. El pulido de artefactos históricos requería una técnica específica para asegurar la correcta liberación de las energías temporales. La energía estelar debía estar a una temperatura precisa, lo suficientemente caliente como para satisfacer a un dragón de fuego cósmico, pero no tan caliente como para derretir el recipiente donde se servía. Y el extracto de materia oscura debía removerse en sentido contrario a las agujas del reloj mientras se pensaba en el concepto de la nada, lo cual resultó sorprendentemente difícil, con 3 enormes dragones vigilando cada uno de sus movimientos. Tras casi una hora de cuidadosa preparación, Gary tenía 3 comidas distintas listas para servir. Colocó cuidadosamente cada cuenco en una gran bandeja y se acercó a los dragones, que ahora lo observaban con una intensidad que le hacía temblar las rodillas. El desayuno está servido», anunció, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Los dragones se inclinaron hacia adelante hasta donde se lo permitieron sus cadenas, dilatando sus fosas nasales mientras olfateaban las comidas preparadas. Gary colocó la bandeja sobre una plataforma elevada que parecía diseñada para este propósito y trasladó cuidadosamente cada cuenco a su lugar designado frente al dragón correspondiente. «Esencia del tiempo con significado histórico», dijo, colocando la brillante pasta azul frente a la azurita. «Energía estelar con adorno de meteorito», continuó, colocando el cuenco brillante frente a Emberskale. «Y materia oscura con espuma en el horizonte de sucesos», terminó, colocando la extraña sustancia, semejante al vacío, frente al colmillo del vacío. Los dragones examinaron sus comidas por un momento. Luego, aparentemente satisfechos, comenzaron a comer. Sus métodos de consumo eran tan diferentes como los propios dragones. Azuride parecía inhalar la esencia del tiempo, absorbiéndola sin tocarla físicamente. La lengua bífida de Emberskale lamía la energía estelar, lanzando ocasionalmente pequeñas chispas por toda la cámara. El método de colmillo del vacío era el más inquietante. La materia oscura simplemente desapareció en lo que parecía ser un pequeño agujero negro que se formó frente a su hocico. Cuando terminaron, el dragón se recostó, con aspecto satisfecho. Gary soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Aceptable», declaró Acerite, aunque el fragmento de cerámica de la dinastía Tang era un poco abrumador. «La estrella pertenecía a la galaxia de Andrómeda», observó Emberskale. «Una elección audaz. Combina bien con el polvo de meteorito rico en hierro. La materia oscura tenía buena consistencia», susurró Colmillo del Vacío. «Pero la próxima vez, reflexiona más detenidamente sobre el concepto de vacío cósmico mientras revuelves. Añade profundidad». Gary asintió, tomando notas mentales. «Lo haré mejor mañana», prometió. «¿Lo harás?», asintió Azureite. «¿O no lo harás?». Ambas posibilidades existen hasta que dejan de existir. Una vez terminada la comida,
Gary se retiró a la pequeña puerta que supuestamente conducía a sus aposentos. Encontró un apartamento sorprendentemente acogedor con dormitorio, baño, cocina y una pequeña sala de estar. Estaba amueblado con un estilo que podría describirse mejor como interdimensional, ecléctico, una mezcla de elementos medievales, futuristas y algunas piezas que parecen existir en múltiples estados a la vez. Sobre la mesilla de noche había otra copia del manual de cuidado de dragones junto con una nota que decía: la cena es a las 6. Se ponen de mal humor si no se les da de comer a tiempo. Sid Gary colocó el terrario de Maurica sobre una mesa junto a la ventana, que extrañamente parecía mostrar una vista del espacio profundo, a pesar de que supuestamente se encontraban dentro de un castillo en la tierra. El lagarto salió inmediatamente y comenzó a explorar su nuevo entorno con más interés del que jamás había mostrado en el apartamento de Gary. Bueno, amigo, dijo Gary, desplomándose sobre la cama, que se ajustó automáticamente para sostener perfectamente su columna vertebral. Supongo que esta es nuestra vida ahora: alimentar dragones cósmicos durante los próximos 500 años. Maurice emitió un sonido ambiguo y continuó su exploración, deteniéndose ocasionalmente para tomar lo que parecían ser notas mentales sobre futuros planes de dominación mundial. Gary se quedó mirando el techo, que mostraba un relajante patrón de constelaciones que no pertenecían a ningún cielo que reconociera. Me pregunto qué les habrá dado de comer el señor Blinglesnaug en su última cena antes de jubilarse, reflexionó. Probablemente algo realmente impresionante después de 3.000 años de práctica. Gary no imaginaba que aquella pregunta aparentemente trivial lo llevaría por un camino de descubrimientos que cambiaría el destino del universo. Pero eso es adelantarse a la historia. Por el momento cerró los ojos e intentó asimilar el hecho de que él, Gary Hoffman, un repartidor hasta entonces anodino con una lagartija mascota obsesionada con la dominación mundial, ahora era responsable de las necesidades alimenticias de 3 dragones cósmicos que mantenían el tejido de la realidad. Y todo por culpa de una extraña uña divina en la sopa de su abuela. Los siguientes 7 días transcurrieron en un torbellino de alimentación de dragones, lectura de manuales e intentos de preparar el nuevo terrario de Morris de una manera que desalentara, en lugar de fomentar, los planes de conquista universal. Gary se fue adaptando gradualmente a su nueva rutina, aprendiendo las preferencias de cada dragón y perfeccionando sus técnicas de preparación. Descubrió que la azurita tenía una predilección especial por los artefactos del período renacentista, pero encontraba las reliquias del antiguo Egipto demasiado arenosas. Emberskale prefería las estrellas de los brazos espirales exteriores de las galaxias, afirmando que tenían un acabado más afrutado. Colmillo del Vacío era el más exigente, requiriendo exactamente 67 segundos de contemplación del vacío durante su preparación. Ni más, ni menos. Al 8º día, mientras Gary molía un trozo de la imprenta original de Gutenberg para el desayuno de Azurite, notó una pequeña nota escondida dentro del armario de artefactos históricos que no había visto antes. Estaba escrito con una letra temblorosa en lo que parecía ser una servilleta de cóctel del infierno disco de Blinglesnaug, donde el tiempo no tiene sentido y los ritmos nunca cesan. Para mi sucesor. La nota decía: si estás leyendo esto, has sobrevivido al menos una semana, lo cual es mejor que los 3 cuidadores anteriores. Aquí está el secreto que no te cuentan en el manual. Los dragones se aburren de la misma comida de siempre. Varíala de vez en cuando. El azul siente una secreta predilección por fragmentos de futuros posibles, no solo por artefactos del pasado. La naranja disfruta ocasionalmente de alguna estrella enana fría para crear contraste. Y el negro intenta no servir nada. Literalmente nada. No se trata del espacio vacío, sino del concepto de la nada. Les deja alucinados cada vez. Toda la suerte. Pede si una entidad cósmica llamada Geral viene a buscar sus recortes de uñas de los pies, es que nunca me viste. Gary leyó la nota 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. La idea de servirle algo diferente al dragón era intrigante, pero también aterradora. ¿Y si se equivocara?
¿Se desmoronaría el tejido de la realidad? ¿Acaso los dragones se lo comerían a él? El manual era muy claro en cuanto a seguir las dietas prescritas. Pero claro, el señor Blinglesnaug había sobrevivido 3.000 años como cuidador. Probablemente sabía de lo que hablaba. Gary decidió empezar poco a poco. Para la siguiente comida de Azurite, incluyó un pequeño fragmento etiquetado como caída de la bolsa 2T78, un evento que claramente aún no había ocurrido. Para Emberskale, encontró un pequeño recipiente en la parte trasera del armario que contenía lo que parecía ser una estrella enana congelada, la cual descongeló siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Y en cuanto al colmillo del vacío, bueno, eso fue más complicado. ¿Cómo se puede servir a la nada? Tras mucha reflexión, Gary se decidió por un enfoque creativo. Tomó el cuenco que Boifang solía usar para servir, pero lo dejó vacío. Luego pasó 67 segundos contemplando no el vacío, sino el concepto mismo de ausencia. No solo espacio vacío, sino la ausencia de todo, incluyendo la ausencia de la ausencia. Cuando llegó la hora de comer, Gary se acercó a los dragones con su comida experimental. Pensé que podríamos intentar algo un poco diferente hoy, dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Los dragones se animaron, y sus ojos ancestrales mostraron lo que Gary juraría que era una chispa de interés. Para Azurita, esencia del tiempo con un toque de posibilidad futura, anunció, colocando el cuenco frente al dragón azul. Para la escala de brasas, una estrella enana fría con la guarnición habitual de meteorito. Las fosas nasales del dragón naranja se dilataron por la sorpresa, y para colmillo del vacío, nada. Colocó el cuenco vacío delante del dragón negro con un gesto teatral. Se produjo un tenso momento de silencio mientras los dragones examinaban sus inusuales comidas. Entonces, para inmenso alivio de Gary, comenzaron a comer con un entusiasmo que parecía mayor de lo habitual. Fascinante, comentó Azureite tras terminar. El desplome de la bolsa de valores de 2078 tiene un cierto aire especulativo que me resulta bastante refrescante, aunque debo informarles que solo hay un 63% de probabilidades de que ese futuro en particular se haga realidad. La estrella fría fue un cambio inesperado pero no desagradable, gruñó Emberskale, mientras pequeñas volutas de humo salían de sus fosas nasales en lo que Gary había llegado a reconocer como una señal de satisfacción. El contraste de temperatura activa diferentes receptores del gusto. Colmillo del vacío fue el más efusivo. Nada, susurró el dragón negro con reverencia. No se trata simplemente del vacío, sino del concepto mismo de ausencia. Brillante. Han pasado 724 años desde que experimenté tal exquisitez. Gary sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Me alegra que lo hayas disfrutado. Pensé que un poco de variedad podría estar bien. ¿Variedad? Azurita reflexionó. Sí, el tiempo no es simplemente una progresión lineal, sino un tapiz de posibilidades. ¿Por qué nuestras comidas no deberían reflejar esto? La anterior cuidadora, dijo Emberskale, clavando una mirada penetrante en Gary. No se nos ocurrió variar nuestra dieta hasta su año 342 de servicio. Has demostrado iniciativa. Es prometedor, asintió Colmillo del vacío, logrando su voz resonar de alguna manera a pesar del vasto espacio abierto de la cámara. Tal vez seas digno del secreto. La curiosidad de Gary se despertó. ¿Secreto? ¿Qué secreto? Los tres dragones intercambiaron miradas, comunicándose aparentemente sin palabras. Finalmente, Azurita habló. El secreto de nuestro verdadero propósito, dijo el dragón azul, y de la partida de vuestros predecesores. Creía que el señor Blinglesnaug se había retirado para convertirse en bailarín profesional de discoteca, dijo Gary, confundido. Un sonido como de trueno lejano resonó en la cámara, que Gary finalmente reconoció como la risa del dragón. ¿Eso es lo que te dijeron? Emberskale soltó una risita, con pequeñas llamas lamiendo sus dientes. ¡Qué creativo! Señor, Blinglesnor no se retiró,
susurró Colmillo del Vacío. Descubrió la verdad e intentó usarla. No le fue bien. Gary sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué verdad? Que no somos meros guardianes del equilibrio cósmico, explicó Acerita. También somos la fuente del desequilibrio. Gary parpadeó. No entiendo. Claro que no, dijo Escama de Ascua con cierta amabilidad. Pocos mortales podrían. Pero quizá deberíamos mostrártelo en lugar de explicártelo. Dicho esto, el dragón naranja extendió una enorme garra y golpeó el suelo 3 veces. La piedra bajo los pies de Gary se volvió transparente de repente, revelando lo que parecía un elaborado mecanismo que se extendía infinitamente hacia abajo. Engranajes, ruedas dentadas y extraños conductos de energía, todos pulsando con fuerza. Este es el motor de la realidad, explicó Colmillo del Vacío. Mantiene las leyes de la física, el flujo del tiempo, el equilibrio de la energía y la materia en todo el cosmos. Y nosotros lo saboteamos, añadió Acerita alegremente. Con una precisión asombrosa, Gary se quedaba boquiabierto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gruñó Emberskale. El equilibrio perfecto es estancamiento. El cambio requiere desequilibrio. La evolución exige caos. El Alto Consejo cree que estamos encadenados aquí para evitar que destruyamos la realidad, susurró Boifang. En realidad, estamos aquí para asegurar que siga evolucionando. Cada comida que preparas, como explicó tu derecha, contiene energía que usamos para hacer ajustes sutiles al motor. Demasiado orden y la realidad se vuelve rígida, inmutable, cristalizándose finalmente en un único estado estático. Demasiado caos y se disuelve en potencial informe. Nuestro verdadero propósito, continuó Emberskale, es mantener no un equilibrio perfecto, sino un desequilibrio perfecto. El caos justo para impulsar el cambio sin caer en la disolución. La mente de Gary daba vueltas con las implicaciones. Así que el Alto Consejo no lo sabe. Creen que están preservando el statu quo. Sospechan, susurró Boifang. Pero no pueden estar seguros, y nos necesitan demasiado como para arriesgarse a actuar según sus sospechas. ¿Qué le pasó al señor Blinglesnaug?, preguntó Gary, recordando de repente el propósito original de esto. Revelación. Los dragones intercambiaron otra mirada. Descubrió esta verdad, dijo Azurite, como todos los cuidadores acaban descubriendo si sobreviven lo suficiente. Pero a diferencia de sus predecesores, que comprendían la necesidad de nuestro trabajo, el señor Blinglesnaug tenía otros planes. Creía que podía usar el motor para reescribir la realidad a su antojo, explicó Emberskale. Empezó a alterar nuestras comidas, infundiéndolas con sus propias intenciones, intentando influir en nuestros ajustes al motor. Quería crear un universo donde la música disco nunca pasara de moda, añadió Boifang, y donde él fuera el amo supremo de todas las pistas de baile. A pesar de la gravedad de la situación, Gary no pudo evitar resoplar. Ese es su gran plan. Dominación disco. No subestimes el poder de la obsesión mortal, advirtió Acerite. Su plan habría creado un desequilibrio catastrófico en la realidad. Nos vimos obligados a intervenir. ¿Te lo comiste?, chilló Gary. Desde luego que no, resopló Emberskale, con expresión ofendida. Tenemos principios. Simplemente lo reubicamos, Boifang aclaró, a una dimensión de bolsillo donde sus sueños disco se hicieron realidad, pero donde su influencia en la matriz de la realidad principal está contenida. Es muy feliz allí, le aseguró Acerite a Gary. Completamente cubierto de lentejuelas y rodeado de fans que lo adoran y que nunca se cansan de verlo bailar. Gary consideró esta información cuidadosamente. Entonces, ¿por qué me cuentas todo esto? Solo llevo aquí una semana. Porque Emberskale dijo, has demostrado sabiduría en tu forma de alimentarnos. Comprendes instintivamente que la variedad y el equilibrio no son fuerzas opuestas sino complementarias. Y Colmillo del Vacío añadió, tu lagarto se ha estado comunicando con nosotros telepáticamente desde tu llegada.
Él da fe de tu carácter. Gary miró a Maurice, que estaba sentado en una cornisa de piedra cercana, con una expresión de suprema satisfacción. ¿Puedes hablar con dragones?, le preguntó al lagarto. Maurice sacó la lengua en un gesto que claramente pretendía ser un encogimiento de hombros. Creemos que eres diferente de los cuidadores anteriores, dijo Aserite. ¿Puede que seas quien nos ayude en nuestra verdadera misión?, preguntó Gary, que es guiar gradualmente al universo hacia su siguiente estado evolutivo, explicó Emberskale. Un estado donde el orden y el caos existan, no en oposición, sino en armonía. Y donde seres como nosotros ya no sean necesarios para ajustar manualmente el motor, susurró Boifang. Donde la realidad mantenga su propio desequilibrio perfecto. Dentro de aproximadamente 837 años, añadiste con razón, habrá una oportunidad para realizar un ajuste significativo en el motor, una alineación cósmica que ocurre una vez cada 1.000 millones de años. Nos hemos estado preparando para este momento durante eones, continuó Emberskale. Pero no podemos realizar los ajustes necesarios nosotros mismos mientras estemos encadenados aquí. Necesitamos un cuidador que comprenda el verdadero propósito. Alguien que pueda alterar la composición de nuestras comidas de forma precisa, explicó Colmillo del Vacío, infundiéndoles energías específicas que, al consumirlas, nos permitirán influir en el motor según un patrón muy concreto. ¿Y crees que ese soy yo?, preguntó Gary incrédulo. Solo soy un repartidor al que le cayó una uña cósmica en la sopa. ¿No una uña cósmica cualquiera? Tienes razón, corrigió. Esa uña en particular provenía del pie izquierdo del Creador, asociado con el cambio y la posibilidad. Las uñas del pie derecho se asocian con la estabilidad y la preservación. La uña te eligió, afirmó Escama de Ascua con firmeza. Y ahora, nosotros también. Gary miró a los 3 enormes dragones, luego a Maurice, quien le dedicó lo que parecía ser la versión reptiliana de un gesto de ánimo. Después, bajó la mirada hacia el motor de la realidad, aún visible bajo sus pies, con sus incontables componentes trabajando en compleja armonía para mantener la existencia misma. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó finalmente. Los dragones parecieron relajarse ligeramente, como si hubieran estado conteniendo la respiración. ¿Acaso los dragones cósmicos necesitaban respirar, esperando su respuesta? Aprende, susurró Colmillo del Vacío. Observa. Comprender el motor y su funcionamiento. Experimenta con nuestras comidas, sugirió Emberskale. Descubre cómo las diferentes combinaciones afectan nuestra capacidad para influir en el motor. Y lo más importante, concluyó Aserite, no confíes en nadie del Alto Consejo. Creen que sirven a la voluntad del Creador manteniendo un estado de quietud perfecto. No comprenden que incluso el Creador desea la evolución. Gary asintió lentamente. Necesitaré algún tiempo para asimilar todo esto. El tiempo, dijo Aserite con lo que podría haber sido una sonrisa dracónica, es algo que tenemos en abundancia. Cuando Gary se giró para marcharse, se le ocurrió una idea. Las cadenas, dijo, mirando hacia atrás, a los brillantes eslabones que sujetaban a los dragones a la pared. ¿Se pueden romper? No por ningún medio convencional, respondió Emberskale. Fueron forjados a partir de los propios pensamientos del Creador. Pero quizás, añadió Colmillo del Vacío en voz baja, para el momento de la gran alineación, ya no necesitaremos librarnos de ellos para lograr nuestro propósito. Con esa enigmática declaración aún flotando en el aire, Gary regresó a sus aposentos, con la mente dando vueltas a través de revelaciones. Morris corrió a su lado, con una expresión de autosuficiencia. Podrías haber mencionado que te comunicabas telepáticamente con dragones cósmicos, le dijo Gary al lagarto una vez que estuvieron solos. Maurice realizó una serie de gestos que, de alguna manera, transmitieron claramente su sentimiento. Nunca preguntaste. Gary dedicó los siguientes meses a estudiar el manual de cuidado de dragones con una nueva perspectiva, leyendo entre líneas en busca de información oculta.
Experimentó cuidadosamente con las comidas del dragón, observando cómo las diferentes combinaciones afectaban las sutiles vibraciones del motor visibles bajo el suelo de la cámara. También comenzó a llevar un diario donde documentaba sus observaciones y teorías. La revista estaba disfrazada de colección de poesía terrible sobre servicios de reparto, por si acaso algún miembro del Alto Consejo se ponía a husmear por ahí. Nadie querría leer página tras página de instrucciones para rellenar correctamente las etiquetas de envío y la técnica adecuada para llamar a las puertas de los apartamentos. Ocasionalmente, la embajadora Z realizaba visitas de inspección. Su traje espacial, hecho de latas de aluminio, crujía al caminar por la cámara. Durante estas visitas, Gary hacía como que seguía el manual al pie de la letra, y los dragones fingían ser meras entidades cósmicas centradas exclusivamente en mantener el equilibrio universal. «Te estás adaptando bien», comentó la embajadora Z durante una de esas visitas, aproximadamente 6 meses después de que Gary asumiera el cargo. La mayoría de los cuidadores han sufrido al menos una crisis nerviosa a estas alturas. «Mi trabajo me satisface», respondió Gary con sinceridad. Tener un propósito claro tiene algo de pacífico. La embajadora Z lo estudió con los ojos entrecerrados. «Los dragones parecen estar contentos contigo. Últimamente han estado realizando menos ajustes de equilibrio en el motor. Quizás simplemente están bien alimentados», sugirió Gary inocentemente. «Tal vez». La embajadora Z no parecía del todo convencida. «El Alto Consejo ha notado la disminución de la actividad. Están contentos, pero curiosos. Solo sigo el manual», mintió Gary, palmeando el libro encuadernado en cuero que ahora sabía que contenía tanta información errónea como instrucciones genuinas. «Asegúrense de seguir haciéndolo», dijo la embajadora Z antes de partir. «El universo depende de ello». Tras su marcha, Azurite soltó una carcajada. «Te estás convirtiendo en un actor bastante convincente, Gary Hoffman». «La necesidad es la madre del engaño», respondió Gary, citando una línea de su falso diario de poesía que en realidad contenía instrucciones codificadas para la preparación de una comida particularmente compleja. La vida continuó de esta manera durante casi 2 años. Gary adquirió mayor confianza en su papel. Los dragones confiaban más en sus habilidades, y Maurice se volvía más sofisticado en sus planes de dominación mundial, que ahora incluían estrategias detalladas para controlar el propio motor cósmico. No es que Gary le hubiera permitido alguna vez implementarlas. Luego, en el día 731 del empleo de Gary, sucedió algo inesperado. Estaba en pleno proceso de preparar la cena de colmillo del vacío, una conceptualización particularmente complicada de la imposibilidad matemática de dividir por 0, cuando una fuerte alarma comenzó a sonar por todo el castillo. «¿Qué es eso?». Gary llamó a los dragones mientras corría hacia la cámara principal. «Alerta de intruso», gruñó Emberskale, con llamas lamiendo sus fosas nasales. «Alguien ha traspasado las defensas exteriores». «¿El Alto Consejo?», Gary preguntó, mientras se disponía a ocultar sus notas experimentales. «No», respondió Acerita, mientras sus ojos recorrían diversas líneas temporales. «Algo inesperado. Alguien está buscando la uña del pie», susurró Colmillo del Vacío, y su forma pareció oscurecerse aún más con preocupación. Antes de que Gary pudiera pedir aclaraciones, las enormes puertas de la cámara del dragón se abrieron de golpe. En el umbral se encontraba una figura que desafiaba toda descripción sencilla. Parecía humanoide, pero cambiaba constantemente, como si intentara decidir qué forma adoptar. Por un instante parecía alta e imponente, al siguiente pequeña y modesta. Sus rasgos se difuminaban y reformaban continuamente, sin llegar a definirse nunca por una sola apariencia. «¿Dónde está?», exigió la figura con una voz que de alguna manera lograba ser a la vez un susurro y un grito. Los dragones retrocedieron contra sus cadenas, mostrando una genuina alarma por primera vez desde que Gary los conoció. «Geral», dijo Acerite en voz baja. «Sé que está aquí», prosiguió la figura aparentemente llamada Geral, avanzando hacia la cámara.
Lo presiento. Es un resto de la uña de mi dedo gordo del pie izquierdo. No debería estar aquí. Gary dio un paso al frente, interponiéndose entre la entidad y los dragones. Disculpe, dijo, sorprendido por la firmeza de su propia voz. ¿Puedo ayudarle? La figura centró su atención en Gary, y sus rasgos, siempre cambiantes, se estabilizaron momentáneamente en una expresión de sorpresa. Tú, decía, te has comido mi uña del pie. Puede que me la haya comido accidentalmente en la sopa hace unos 2 años y medio, admitió Gary. Lo siento mucho. Si hubiera sabido que era tuyo, definitivamente no lo habría hecho. Se ha convertido en parte de ti, interrumpió Geralt. La esencia se ha fusionado con tu ser. Esto es inesperado. La figura rodeó a Gary, examinándolo desde todos los ángulos. Gary permaneció completamente inmóvil, muy consciente de que Maurice se escondía detrás de su pierna y de los 3 enormes dragones que lo observaban tensos desde sus cadenas. Supongo que no querrás recuperarlo, dijo Gary débilmente. Aunque no estoy seguro de cómo funcionaría eso exactamente. Imposible, declaró Geralt. Una vez integrada, la esencia no puede extraerse sin destruir el huésped. La figura hizo una pausa y luego añadió con una voz ligeramente menos imponente. Lo cual, me imagino, te resultará inconveniente. Mucho, asintió Gary. Geralt dejó de dar vueltas y se plantó directamente frente a Gary. Tengo curiosidad. ¿Qué has hecho con el poder que te ha otorgado? Gary parpadeó. ¿Fuerza? No creo que me haya dado ningún poder. Me acaban de seleccionar para alimentar a los dragones. Geralt emitió un sonido que podría haber sido una risa, aunque a Gary le recordó más al sonido de un cristal rompiéndose al revés. Ese es el poder. Los restos de la creación tienen un propósito. Buscan a aquellos que puedan cumplir ese propósito. O sea que la uña del pie quería que yo me convirtiera en el cuidador del dragón. Gary preguntó, tratando de comprender la situación. No cualquier cuidador, aclaró Geralt. El cuidador que comprendería la verdad. Pero Gary echó un vistazo a los dragones que observaban el intercambio con intenso interés sobre el motor y el perfecto desequilibrio. La figura de Geralt parpadeó rápidamente. Ya lo sabes. Bien. Eso evita una explicación considerable. ¿Eres el creador? Gary preguntó con vacilación. La figura reprodujo ese sonido de cristales rotos al revés. No, soy la pedicurista del creador. Se hizo un momento de absoluto silencio en la cámara mientras todos asimilaban esta declaración. ¿El creador? ¿Cómo pedicurista? Gary finalmente lo logró. Por supuesto, respondió Geralt como si fuera lo más obvio del universo. ¿Has visto el tamaño de los pies del creador? Imposible de mantener sin ayuda profesional. Y estás buscando todos los recortes de uñas de los pies, supuso Gary. Precisamente. Suelen evadirse durante las sesiones de pedicura y sumergirse en la realidad. La mayoría son inofensivas, pero los recortes del pie izquierdo sí. Geralt dejó la frase en suspenso, haciendo un gesto que de alguna manera transmitía un significado cósmico. Ellos provocan cambios, dijo Gary, recordando lo que le habían dicho los dragones. Facilitan la evolución, corrigió Geralt. Buscan puntos de conexión donde se pueda ajustar la realidad. Los ojos de Gary se abrieron de par en par al comprender la conexión, como la alineación cósmica que ocurrirá dentro de poco más de 800 años. La expresión de Geralt se estabilizó ligeramente, adoptando un gesto que podría haber sido de aprobación. Sí, la gran realineación. El momento en que se puede recalibrar el motor. Pero, ¿por qué querrías recoger la uña del pie que te está ayudando con eso? ¿Acaso la evolución no es buena? Gary preguntó. Los recojo únicamente para contabilizarlos, explicó Geralt. Para garantizar que estén donde deben estar, haciendo lo que deben hacer. Algunos pedicuristas simplemente cortan las uñas. Yo mantengo el equilibrio de la creación. El desequilibrio perfecto, corrigió Gary.
La figura de Geralt se onduló en lo que podría haber sido el equivalente a una sonrisa. En efecto, el desequilibrio perfecto. La entidad se volvió para observar a los 3 dragones. Estos sí lo entienden. Siempre lo han entendido. ¿Así que no estás aquí para recuperar la uña del pie? Gary aclaró, aún algo confundido. No puedo, como ya expliqué, ahora forma parte de ti. Simplemente deseo confirmar su ubicación y propósito. Geralt hizo una pausa y luego añadió, y para advertirte. ¿Advertirme sobre qué? El Alto Consejo empieza a sospechar. Han notado los patrones cambiantes en el motor. No comprenden la necesidad de la evolución. Solo buscan preservarse. ¿Vienen aquí?, preguntó Gary, alarmado. Pronto. Geralt lo confirmó. Creen que algo anda mal con los dragones. Planean investigar. Gary observó a las 3 enormes criaturas encadenadas a la pared. ¿Qué harán si descubren la verdad? Intentarán reiniciar a los dragones, dijo Geralt, para purgarlos de lo que el Consejo considera corrupción y devolverles su función original de mantener el equilibrio estático. ¿Funcionaría?, preguntó Gary directamente a los dragones. Nos destruiría, respondió Acerita solemnemente. Lo que somos ahora es lo que siempre hemos estado destinados a ser. Reiniciarnos sería crear entidades completamente nuevas con nuestras formas, pero sin nuestro verdadero propósito. Entonces debemos detenerlos, dijo Gary con firmeza. Un mortal contra el Alto Consejo. La expresión de Geralt se contrajo con lo que podría haber sido diversión. Ambicioso. No soy un mortal cualquiera, enumeró Gary. Tengo la esencia cósmica de las uñas de los pies fusionada con mi ser. Tengo 3 dragones cósmicos de mi lado y un lagarto con planes detallados para la dominación mundial, dijo señalando a Maurice, quien hinchó su pequeño pecho con orgullo. También me tienes a mí, añadió Geralt. La uña del pie es mi responsabilidad. Su propósito es mi propósito. Gary no se lo esperaba. Nos ayudarás. Yo les brindaré orientación. La forma de Geralt comenzó a desvanecerse ligeramente. No puedo permanecer en esta realidad por mucho tiempo. La creadora tiene programada otra pedicura próximamente. Juanetes. Muy problemático. ¿Qué debemos hacer? Gary preguntó rápidamente. Alimenta a los dragones, respondió Geralt, apenas visible hasta entonces. Pero no era lo que esperaban. Con ese críptico consejo, la entidad se desvaneció por completo, dejando a Gary solo con 3 dragones cósmicos y un lagarto engreído. Bueno, dijo Gary tras un momento. Eso fue instructivo. La pedicurista de la creadora, reflexionó en Berskale. En todos mis eones de existencia, jamás lo hubiera imaginado. Tiene cierto sentido cósmico, como usted mismo observó. Los detalles más pequeños suelen tener la mayor importancia. El Alto Consejo está llegando, susurró Colmillo del Vacío, devolviéndolos a la preocupación más inmediata. Debemos prepararnos, asintió Gary, ya repasando las posibilidades. Geralt dijo que te daría de comer, pero no lo que ellos esperan. Creo que tengo una idea. Pasó las siguientes horas en la zona de preparación, consultando tanto el manual oficial como sus propias notas secretas. Los dragones observaron en silencio cómo mezclaba y combinaba ingredientes que nunca antes se habían combinado. Maurice iba y venía rápidamente, trayendo de los armarios los objetos que Gary le pedía, demostrando su pequeña forma de lagarto una sorprendente eficiencia en la tarea. Finalmente, Gary había preparado 3 cuencos distintos a todos los que había servido antes. Para Azurite, había creado una mezcla que contenía no solo artefactos del pasado y posibilidades futuras, sino también momentos del presente, experiencias capturadas de diversos puntos del cosmos. Para Emberskal, había combinado la energía de estrellas no solo a diferentes temperaturas, sino también de diferentes puntos de sus ciclos de vida, nacimiento, madurez y muerte. Y para Boifang, había preparado el plato más difícil de todos. No es la nada, no es algo, sino la transición entre los 2 estados, el momento del devenir.
No estoy del todo seguro de qué efecto tendrá esto, admitió Gary mientras presentaba las comidas. Pero creo que es a lo que Geralt se refería. Es algo sin precedentes, dijo Azurita, examinando el reluciente contenido de su cuenco. Innovadora, asintió Emberskale, dilatando sus fosas nasales ante las complejas energías contenidas en su porción. Perfecto. Colmillo del Vacío susurró, con sus oscuros ojos fijos en la paradójica sustancia que tenía delante. Los 3 dragones, al unísono, comenzaron a consumir sus alimentos. El efecto fue inmediato y dramático. Las cadenas que los sujetaban a la pared comenzaron a brillar con más intensidad. Luego parpadearon, como si lucharan por mantener su integridad. El suelo bajo sus pies, a través del cual se hacía visible el motor de la realidad, ondulaba como la superficie de un estanque removida por una piedra. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó Gary, retrocediendo un poco mientras los dragones comenzaban a emitir auras de energía pura, azul, naranja y negra, respectivamente. No nos has proporcionado aspectos aislados de la realidad, explicó Azurita con una voz que resonaba extrañamente, sino las conexiones entre ellos. Los límites, añadió Emberskale, pequeñas llamas danzando alrededor de su forma donde un estado transita a otro. La esencia misma del cambio, concluyó Colmillo del Vacío, cuya oscura forma parecía absorber la luz a su alrededor. La energía que rodeaba a los dragones se intensificó, comenzando a fluir entre ellos, creando un circuito triangular que vibraba con poder. Las cadenas que lo sujetaban parecían formar parte de este circuito, y su brillo pulsaba al ritmo del flujo de energía. El Alto Consejo diseñó estas cadenas para evitar que afectáramos el motor de forma demasiado drástica, explicó Acerite mientras la energía seguía acumulándose. Pero nunca imaginaron que las propias cadenas podrían convertirse en conductos para nuestra influencia. Al proporcionarnos estos estados transitorios, continuó Emberskale, has creado una resonancia entre nuestra naturaleza esencial y las cadenas que nos atan. Ahora podemos usar las mismas cosas destinadas a restringirnos, susurró Boifang para amplificar nuestra conexión con el motor. El suelo bajo sus pies se había vuelto ahora completamente transparente, revelando el motor de la realidad en toda su compleja gloria. Gary podía ver la energía fluyendo desde los dragones a través de las cadenas y hacia componentes específicos del motor, provocando ajustes sutiles pero significativos en su funcionamiento. Estamos acelerando la evolución, dijo Acerita, con su voz ahora superpuesta a múltiples líneas temporales. Lo que antes habría tardado 800 años ahora puede lograrse mucho antes. La gran realineación, retumbó Emberskale, su forma ardiendo ahora con tanta intensidad que Gary tuvo que protegerse los ojos. Se acerca. La realidad se transformará, susurró Colmillo del Vacío, su oscuridad se profundizará de algún modo. No se trata de terminar, sino de trascender. Gary observó con asombro cómo continuaba el proceso, en el que los dragones canalizaban cantidades de energía sin precedentes hacia el motor. Maurice se subió a su hombro, con sus pequeños ojos de lagarto muy abiertos en lo que parecía ser aprobación. ¿Deberíamos preocuparnos por el Alto Consejo?, preguntó Gary, recordando de repente la amenaza inminente. Vendrán, confirmó Azureite. Pero ya es demasiado tarde. Los cambios ya están en marcha, añadió Emberskale. No se pueden revertir. No, y cuando lleguen, concluyó Colmillo del Vacío, encontrarán no lo que temen, sino lo que siempre han buscado en realidad sin saberlo. El flujo de energía se intensificó aún más, y la luz en la cámara se volvió casi insoportable. Gary cerró los ojos, sintiendo como la realidad a su alrededor comenzaba a transformarse de manera fundamental. Sintió como Maurice le agarraba el hombro con fuerza. La presencia del pequeño lagarto era una constante reconfortante en medio de la agitación cósmica. Cuando Gary finalmente volvió a abrir los ojos, todo había cambiado. La cámara seguía allí, pero transformada. Los muros de piedra ahora parecían semitransparentes, dejando entrever destellos de estrellas y galaxias en el más allá.
Las cadenas que habían atado a los dragones habían desaparecido. Sin embargo, las tres entidades cósmicas permanecieron en su lugar, ahora conectadas al motor inferior por hilos de energía pura que fluían libremente entre ellas. Y los propios dragones eran a la vez iguales y completamente diferentes. Las escamas azules de Azure ahora contenían no solo destellos de diferentes épocas, sino líneas temporales completas y fluidas. Escamas de brasa de color naranja, ardiendo con la energía de la creación misma. Estrellas que nacen y mueren dentro de sus escamas. La oscuridad de colmillo del vacío había ganado profundidad y dimensión, revelando la compleja estructura de vacío y potencial que siempre había existido en su interior. ¿Qué pasó? Gary preguntó, con una voz que le sonaba extraña a sus propios oídos, como si contuviera ecos de otras posibles palabras que podría haber pronunciado. Evolución, respondió Azureite simplemente. La gran reorganización ha comenzado. Pero yo creía que eso no debía ocurrir desde hace siglos, dijo Gary, confundido. El tiempo es más flexible de lo que la mayoría cree, explicó Emberskale. Especialmente cuando es manipulado directamente por su guardián. No hemos completado el proceso, aclaró Boifang. Simplemente lo inicié. La transformación completa se desarrollará gradualmente, como debe ser. Gary miró a su alrededor la cámara transformada y el alto consejo como si estuviera respondiendo a su pregunta. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. La embajadora Z entró apresuradamente, seguida por varias otras figuras con atuendos igualmente excéntricos, presumiblemente otros miembros del alto consejo. Se detuvieron en seco ante el lugar que tenían delante, y sus expresiones reflejaban una mezcla de sorpresa, miedo y confusión. ¿Qué has hecho? La embajadora Z exigió, haciendo crujir indignada su traje espacial de aluminio. Su trabajo, respondió una voz familiar. Geral apareció junto a Gary, el pedicurista del creador, manteniendo ahora una forma más estable que recordaba a una persona mayor distinguida con gafas y lo que parecía ser una lima de uñas cósmica en una mano. Tú, susurró la embajadora Z, el heraldo del cambio. El guardián de la evolución, corrigió Geral, al igual que estos dragones, al igual que Gary Hoffman. Esto no es lo que pretendíamos. Otro de los concejales protestó. Se suponía que los dragones mantenían el equilibrio, no esto. Tu intención era la preservación, dijo Acerita suavemente. Pero la intención del creador siempre fue el crecimiento. El equilibrio perfecto conduce al estancamiento, añadió Emberskale. El desequilibrio perfecto conduce a la evolución. Esto no es destrucción, susurró Colmillo del Vacío. Es transformación. Los miembros del consejo se miraron con incertidumbre. La embajadora Z dio un paso al frente, con la mirada fija en el motor que ahora se veía debajo de ellos. No se está averiando, observó sorprendida. Se está reconfigurando, convirtiéndose en algo más complejo, coincidió otro miembro del consejo, ajustando lo que parecía ser un monle hecho con una tapa de botella, más adaptable, como siempre debió ser, dijo Geral. La guía para el cuidado de las uñas de los pies. El implemento de los dragones. El cuidador facilita. Y el consejo. Geral hizo una pausa, mirando fijamente al grupo reunido. El consejo preserva lo que debe preservarse, al tiempo que permite el cambio donde sea necesario. Los hombros de la embajadora Z se encorvaron ligeramente. Malinterpretamos nuestro propósito. No del todo. Se sorprendió diciendo Gary. Sin vuestro deseo de mantener la estabilidad, el afán de cambio de los dragones podría haber ido demasiado lejos. Usted les proporcionó el contrapeso que necesitaban. Los tres dragones emitieron sonidos de acuerdo, disminuyendo ligeramente sus energías hasta alcanzar niveles más confortables. ¿Y ahora qué? Preguntó la embajadora Z, mirando a su alrededor la sala transformada. Ahora, dijo Geral, comienza el verdadero trabajo. La gran reorganización continuará transformando gradualmente la realidad hacia su siguiente estado evolutivo.
Los dragones guiarán este proceso con la ayuda de Gary. ¿Y el consejo?, insistió la embajadora Z. Aprenderé a trabajar con el cambio en lugar de luchar contra él, respondió Geralt. Preservar lo esencial permitiendo al mismo tiempo lo transformador. La embajadora Z lo meditó y luego asintió lentamente. Supongo que después de miles de millones de años, incluso nosotros podemos aprender nuevos trucos. Gary miró a los dragones, luego a Maurice, que en ese momento estaba examinando lo que parecían ser planos de un trono del tamaño de un lagarto, y después a Geralt y a los miembros del consejo. Había comenzado su andadura como repartidor, con una lagartija como mascota y una misteriosa uña del pie en su sopa. Ahora estaba ayudando a guiar la evolución de la realidad misma. ¿Significa esto que sigo con un contrato de 500 años? Le preguntó a Geralt. La pedicurista de la creadora volvió a imitar ese sonido de cristal rompiéndose al revés. El tiempo es ahora, en cierto modo, negociable. Pero sí, sus servicios serán necesarios en el futuro previsible. Gary asintió, descubriendo que la perspectiva no le desagradaba tanto como podría haber esperado. ¿Al menos tengo derecho a días de vacaciones? Toda existencia es unas vacaciones de la no existencia, respondió Geralt crípticamente, y luego añadió, pero sí, 2 semanas al año no transferibles. Mientras los miembros del consejo comenzaban a conversar con los dragones, discutiendo las implicaciones de los cambios y cómo podrían adaptar sus propios roles, Gary se encontró de pie junto a la embajadora Z. Tengo que preguntar, dijo. ¿Cómo subiste 79 pisos por las escaleras con ese traje espacial la primera vez que viniste a buscarme? La embajadora Z lo miró sorprendida y luego se echó a reír. El edificio solo tenía 12 pisos, Gary. El resto fue simplemente tu percepción ajustándose a la realidad de lo que te estaba sucediendo. Gary pensó en esto. Así que la realidad ya estaba cambiando a mi alrededor. Aún así, la realidad siempre está cambiando, respondió la embajadora Z. Ese es el punto que pasamos por alto. Pensábamos que estábamos preservando algo estático, pero en realidad solo estábamos ralentizando el ritmo del cambio a un nivel manejable. Gary observó a los 3 dragones, que ahora estaban enfrascados en lo que parecía ser un animado debate con los miembros del consejo sobre la proporción adecuada entre orden y caos en las constantes fundamentales de la física. Maurice se había bajado de su hombro y estaba dibujando lo que parecía sospechosamente un plano de una versión de los controles del motor accesible para lagartos. Y en algún lugar de una dimensión paralela llena de bolas de discoteca y pistas de baile, el señor Blinglesnaug probablemente estaba bailando sin parar, completamente ajeno a que su obsesión lo había llevado inadvertidamente a la siguiente etapa de la evolución cósmica. Todo por culpa de un divino recorte de uña del pie en un plato de sopa. El universo, reflexionó Gary, realmente tenía un sentido del humor extraño.